La jungla siempre había sido un lugar de misterio y peligro para mí. Mis años de servicio en el ejército me habían llevado a enfrentar criaturas inimaginables en los rincones más remotos del mundo, pero ninguna había dejado una marca tan profunda como aquellas que acechaban entre la densa vegetación de la selva. Mi nombre es John Michei, un antiguo capitán retirado, marcado por las cicatrices de incontables misiones. Había sobrevivido a conflictos donde la línea entre lo humano y lo monstruoso se desvanecía, donde las sombras de la guerra se entrelazaban con las sombras de la noche. Fue el teniente Anderson, un hombre cuyo rostro estaba grabado con la experiencia de enfrentarse a lo desconocido, quien me reclutó para una misión que despertó los recuerdos más oscuros de mi pasado. Una base militar recién establecida en los límites de una jungla inexplorada estaba siendo acosada por una criatura de origen desconocido, una amenaza que se resistía a ser comprendida. La experiencia era mi aliada y mi carga. Mis encuentros previos con criaturas similares me habían preparado para lo que estaba por venir, pero también habían dejado una sombra en mi alma que nunca se desvanecería por completo. Sabía que esta criatura era diferente, su presencia era más siniestra, sus motivos más enigmáticos. El teniente Anderson había compartido conmigo detalles escuetos de la amenaza, pero su mirada sombría revelaba que había más en juego de lo que decía. ¿Por qué me habían llamado a mí, y qué oscura maquinación se escondía tras la misión de capturar a la criatura? Así, con el eco de mis propios demonios resonando en mi mente, me adentré en la selva una vez más, armado con la experiencia de un guerrero y la incertidumbre de un hombre enfrentando lo desconocido. No sabía entonces que esta misión no solo sería una prueba de habilidad y valentía, sino también una inmersión en un enigma siniestro que cambiaría mi vida para siempre. La bruma espesa se cernía sobre la base, una densa cortina que ocultaba los límites de la jungla. Caminaba por el perímetro, mis botas crujían sobre el suelo húmedo, mientras el teniente Anderson, un hombre curtido por incontables misiones, me relataba la extraña serie de sucesos que habían llevado a este momento. Hace semanas, comenzaron los informes sobre ruidos extraños y desapariciones de patrullas. Al principio, lo atribuimos a la fauna local, pero la intensidad y frecuencia de los ataques no corresponden a ningún animal conocido. Mis sentidos estaban alerta, cada sonido de la jungla parecía una amenaza potencial. A lo lejos, el grito de un ave nocturna se desvanecía en la espesura, como un eco inquietante. ¿Y qué sabemos sobre la criatura?, pregunté, mi voz resonando en el silencio opresivo. Anderson dudó antes de responder, como si las palabras fueran espinas en su lengua. Pocos la han visto de cerca y han sobrevivido para contarlo. Testimonios hablan de ojos brillantes y una figura que se desplaza entre las sombras. Nadie sabe de dónde viene ni qué busca. Una corriente de aire gélido hizo que me estremeciera. No era la primera vez que enfrentaba lo desconocido, pero la sensación de lo sobrenatural acechando en la jungla era perturbadora. ¿Y por qué me han traído a mí?, inquirí, con la sospecha de que había más en juego que la simple caza de una bestia. Anderson fijó en mí su mirada penetrante. Porque usted tiene experiencia con criaturas de este tipo. Su historial habla por sí mismo, capitán. Además, hay algo más en juego aquí, algo que no puedo discutir por ahora. Asentí, consciente de que no todo se me estaba revelando. No era la primera vez que la oscuridad era mi aliada, ni la primera vez que debía enfrentar a lo que yacía más allá de la comprensión humana. Esa noche, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, me adentré en la selva con la certeza de que no solo estaba cazando una bestia, sino desentrañando un misterio oscuro y siniestro que se ocultaba en lo más profundo de la jungla.
La base militar se erguía como un bastión solitario en medio del exuberante caos de la selva. Torres de vigilancia se alzaban como centinelas, pero su presencia parecía insignificante ante la vastedad de la vegetación que las rodeaba. La neblina se arremolinaba en torno a los muros de la instalación, como si la jungla misma tratara de reclamar lo que le pertenecía. Esa noche, nos aventuramos más allá del perímetro seguro. Cada paso era una danza con la incertidumbre. El sargento Parker, un hombre de pocas palabras y ojos afilados, marchaba a mi lado. Sus sentidos parecían estar sintonizados con el latir de la selva. Cada sonido era una advertencia potencial. El chirriar de insectos y el susurro del viento se mezclaban en un coro inquietante. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, sus ramas crujían y sus hojas susurraban secretos ancestrales. Fue entonces cuando Parker se detuvo en seco, su mano extendida hacia el oscuro enmarañado de la jungla. ¿Escuchas eso, capitán? El silencio que siguió era como un velo, una calma tensa antes de la tormenta. Y entonces, lo oí. Un susurro, apenas perceptible, como el murmullo de voces antiguas que flotaban en el aire cargado de humedad. Nos adentramos más, con el corazón palpitando en nuestros pechos. La neblina se espesaba, envolviendo nuestros sentidos en un abrazo húmedo y gélido. Sombras danzaban en la penumbra, figuras fugaces que se desvanecían antes de que pudiera enfocar la mirada en ellas. El sonido se intensificó, como si la selva misma hablara en susurros ininteligibles. Parker se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de inquietud y determinación. Capitán, no estamos solos aquí. Algo nos observa. Sentí el peso de esa afirmación en el aire. La sensación de ser observado se convirtió en una presencia tangible, como si ojos invisibles nos siguieran en cada paso. La selva tenía vida propia, y esa vida no era benevolente. Continuamos avanzando, cada sombra y susurro aumentando la sensación de estar en un territorio ajeno, donde las leyes de la realidad se difuminaban. El bosque parecía una criatura viva, un ente que respiraba y esperaba. Al final de aquel sendero oscuro, en el corazón de la selva, sabía que encontraríamos la clave de la amenaza que acechaba la base. Pero también sabía que, en ese lugar de sombras y secretos, la verdad podía ser más aterradora de lo que jamás habría imaginado. El sendero se adentraba más y más en la espesura de la selva, como una arteria que latía al ritmo del pulso de la naturaleza. Cada paso que dábamos dejaba una huella en el suelo cubierto de hojas húmedas y tierra oscura. La atmósfera era densa, cargada de un olor a musgo y vegetación en descomposición. El rastro de la criatura era inconfundible, una serie de pisadas profundas, anchas y desiguales, que marcaban el suelo con una fuerza que denotaba una bestia de proporciones colosales. Junto a ellas, las garras se aferraban a la tierra, como si el camino de la criatura estuviera impreso en cada rincón de la selva. Mis recuerdos de anteriores encuentros con criaturas semejantes se agolpaban en mi mente, como sombras del pasado que clamaban por ser escuchadas. Recordaba la desolación en las aldeas de aquellos lugares lejanos, las miradas de terror en los ojos de los lugareños, y la sensación de que el mal acechaba en cada sombra. Esta criatura, sin embargo, era diferente. Su presencia tenía un aura más ominosa, una malevolencia que se desprendía de su rastro como un veneno en el aire. Me preguntaba qué oscuros designios la guiaban a través de la selva, qué instinto ancestral la impulsaba a adentrarse en terreno humano. Mientras seguía el rastro, mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada susurro de la selva, era una advertencia que resonaba en mi interior. Sabía que nos acercábamos a algo más grande,
a una verdad que no podía ignorar. La tarde se desvanecía en tonos de naranja y púrpura, y el crepúsculo bañaba la selva en sombras cambiantes. Los ojos de la criatura brillaban en mi imaginación, como ascuas encendidas en la oscuridad. Me repetía a mí mismo que no era una bestia común, que algo más se escondía tras su forma salvaje. Al llegar al borde de un claro, contemplé las huellas marcadas en la tierra húmeda, como un mensaje cifrado en el lenguaje de la naturaleza. Algo me decía que, si queríamos comprender el propósito de esta criatura, debíamos ir más allá de sus rastros y adentrarnos en el corazón mismo de la selva, donde la verdad aguardaba en la penumbra. La noche caía sobre la selva, y con ella, una quietud opresiva se apoderaba del lugar. Habíamos llegado al claro donde las huellas de la criatura eran más prominentes, y decidimos que era el momento de actuar. Parker y yo nos movíamos con la precisión entrenada de años de servicio militar, armando la trampa con la meticulosidad de quienes conocen el peso de las decisiones en el campo de batalla. La trampa que construimos era un ingenio macabro, una combinación de cuerdas tensas, estacas afiladas y redes entrelazadas. Su tamaño era descomunal, una creación diseñada para capturar a una bestia de proporciones titánicas. Pero no estábamos cazando cualquier bestia, estábamos enfrentando a una criatura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Mientras trabajábamos, el susurro de la selva parecía acompañarnos, como si la jungla misma anticipara el enfrentamiento que se avecinaba. Cada vez que alzaba la vista, veía sombras que se movían en las profundidades del bosque, como espectros que observaban en silencio. Cuando la trampa estuvo lista, la miré con una mezcla de inquietud y determinación. Era una herramienta cruel, una manifestación de nuestra necesidad de controlar lo incontrolable. Sabía que esta criatura no merecía ser encerrada, pero también entendía que era una amenaza que no podíamos permitir que siguiera su camino destructivo. Nos posicionamos en la penumbra, esperando el momento en que la criatura caería en nuestra artimaña. La oscuridad era nuestra aliada, pero también nuestro enemigo, pues ocultaba lo que acechaba en la selva circundante. Cada crujido de hojas secas era un eco ominoso, un presagio de lo que estaba por venir. De repente, un susurro más cercano, un crujido más agudo, nos alertó. Parker y yo nos tensamos, las armas en mano, listos para el enfrentamiento que se avecinaba. El corazón latía en mi pecho como un tambor frenético. Y entonces, emergió de las sombras. La criatura era una visión de pesadilla, una amalgama de escamas relucientes y ojos que brillaban en la oscuridad. Sus fauces se abrieron en un rugido ensordecedor mientras caía en la trampa con un estruendo estremecedor. El suelo tembló bajo su peso y la selva pareció exhalar un suspiro contenido. En ese momento, supe que habíamos cruzado un umbral irrevocable. La criatura yacía atrapada, su mirada fija en nosotros con una mezcla de furia y desafío. Ahora, la verdadera prueba aguardaba, descubrir qué motivos siniestros habían llevado a su captura y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones en lo más profundo de la selva. La criatura yacía atrapada en la trampa, su respiración pesada llenaba el claro con un sonido gutural. Sus ojos, brillantes y desafiantes, parecían contener una inteligencia primitiva que me dejó sin aliento. Era como si la bestia supiera que estábamos en un juego mortal, una lucha por la supervivencia en la que solo uno de nosotros saldría victorioso. Parker y yo intercambiamos miradas cargadas de determinación. Nuestras armas apuntaban hacia la criatura, pero la sensación de que estábamos en desventaja no me abandonaba. Aquella bestia no era una simple criatura de la selva, emanaba una presencia antigua, una fuerza que desafiaba la lógica y la razón. El sargento Parker, siempre sereno en situaciones límite, no ocultó su inquietud.
Su mano tembló ligeramente sobre el gatillo del rifle. Sabíamos que los proyectiles eran ineficaces contra la piel escamosa y resistente de la criatura. Nos enfrentábamos a algo que iba más allá de nuestra comprensión. De repente, la criatura emitió un gruñido profundo, una mezcla de furia y frustración. Sacudió la trampa con una fuerza que estremeció el suelo bajo nuestros pies. Era un recordatorio brutal de que, aunque la teníamos prisionera, aún era una fuerza de la naturaleza que no podíamos subestimar. Fue entonces cuando la situación tomó un giro aún más siniestro. De la oscuridad de la selva emergieron figuras encapuchadas, moviéndose con sigilo y determinación. Su presencia era perturbadora, como sombras que danzaban en el límite de nuestra percepción. No llevaban insignias militares ni ningún indicio de su afiliación. Eran agentes de un propósito oculto, y su llegada imprevista agitó el aire con una tensión palpable. Parker y yo intercambiamos miradas tensas. No sabíamos quiénes eran, ni qué papel desempeñaban en esta macabra caza. Pero una cosa era segura, no estábamos solos en este enfrentamiento, y las intenciones de aquellos encapuchados estaban envueltas en un manto de oscuridad. El gruñido de la criatura llenó el aire, un desafío que resonó en lo más profundo de la selva. Nos encontrábamos en el epicentro de una tormenta, atrapados entre la fuerza primitiva de la bestia y las sombras misteriosas que la rodeaban. Y en ese momento, supe que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, una batalla que determinaría el destino no solo de la criatura, sino de todos los que estaban atrapados en esta telaraña de secretos y peligros en lo más profundo de la selva. La criatura gruñía y se agitaba en la trampa, una fuerza incontenible que desafiaba su confinamiento. Los encapuchados, sombras silenciosas entre la oscuridad, observaban con una calma gélida que contrastaba con la agitación del claro. La tensión en el aire era palpable, como la calma previa a una tormenta desatada. Nosotros, Parker y yo, permanecíamos en guardia, con las armas listas y los sentidos alerta. Sabíamos que aquella criatura era más que un simple espécimen de la jungla, era un ente primigenio, una fuerza de la naturaleza que desafiaba toda lógica. Sin embargo, su prisionera, la trampa que habíamos tendido, parecía ser el único recurso que teníamos en ese momento. Los encapuchados avanzaron con determinación hacia la criatura, como si supieran cómo lidiar con tal amenaza. Su confianza era inquietante, y dejó en claro que estaban más familiarizados con la situación de lo que habíamos imaginado. ¿Quiénes eran y qué relación tenían con esta abominación? Cuando estuvieron junto a la trampa, desplegaron una serie de herramientas y artefactos que me resultaban completamente desconocidos. Sus movimientos eran precisos y metódicos, como si estuvieran llevando a cabo una operación quirúrgica en el corazón mismo de la selva. Aquella escena me recordó a los momentos de tensión en el campo de batalla, cuando cada segundo contaba y cada movimiento debía ser ejecutado con precisión milimétrica. La criatura, aunque atrapada, no cedía ante su destino. Sus rugidos resonaban en el aire, una sinfonía de resistencia y furia. Sus ojos, ahora fijos en los encapuchados, brillaban con una intensidad que no había visto antes. Era como si la criatura entendiera que su destino estaba siendo determinado por manos ajenas, y su desesperación se traducía en una resistencia feroz. Parker y yo observábamos en silencio, una mezcla de intriga y temor nos embargaba. No sabíamos qué propósito perseguían aquellos enigmáticos individuos, ni qué fin tenían en mente para la criatura. La selva parecía contener su aliento, como si también ella aguardara el desenlace de esta extraña confrontación. Cuando los encapuchados finalmente lograron someter a la criatura, una sensación de inquietud se apoderó de mí. No sabía qué destino aguardaba a esa bestia,
pero intuía que las consecuencias de su captura irían más allá de lo que podíamos imaginar. La selva, testigo silencioso de aquel enfrentamiento, parecía susurrar advertencias que se perdían en el eco de la noche. Y en ese momento, supe que mi papel en esta trama siniestra estaba lejos de terminar. La criatura yacía ahora en una jaula improvisada, sus movimientos restringidos por una red de barras de acero. Sus ojos, una vez llenos de furia, ahora destellaban con una mezcla de desafío y resignación. Era como si hubiera aceptado temporalmente su destino, aunque su espíritu indomable seguía ardiendo en lo más profundo de su ser. Los encapuchados observaban su captura con una tranquilidad que me resultaba inquietante. Se movían alrededor de la jaula con una precisión metódica, como si estuvieran realizando un ritual conocido solo por ellos. Cada uno de sus gestos parecía estar imbuido de un propósito oscuro y siniestro. El teniente Anderson se acercó a mí en silencio, su expresión sombría reflejaba la gravedad de la situación. Me habló en un susurro apenas audible, como si temiera que las palabras pudieran desencadenar una reacción en cadena. Capitán, no sabemos qué intenciones tienen estos individuos, pero está claro que la criatura no es lo que parece. Es una pieza en un juego mucho más grande, un juego del que no tenemos todas las cartas. Asentí, compartiendo su inquietud. Había algo en la atmósfera cargada de la base, una tensión que parecía emanar de la criatura y de los encapuchados por igual. La selva, siempre vigilante, parecía aguardar en silencio el desenlace de esta extraña confrontación. A medida que las horas pasaban, me sentí cada vez más atrapado en una telaraña de intrigas y secretos. No podía evitar preguntarme qué oscuros designios movían a aquellos encapuchados y cuál era su verdadero objetivo. ¿Qué papel tenía la criatura en todo esto? Decidí investigar por mi cuenta, adentrándome en los recovecos de la base en busca de respuestas. Mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, mientras la sombra de la criatura parecía seguirme en cada esquina. Sabía que no podía confiar en nadie más que en mí mismo para desentrañar este enigma. A medida que exploraba, descubrí documentos clasificados y registros que arrojaban luz sobre la verdadera naturaleza de la criatura. Era una creación de experimentos clandestinos, un arma biológica de poder inimaginable. Mi experiencia en el campo de batalla y mi conocimiento sobre criaturas similares me habían convertido en una pieza clave para su captura. Pero ahora, con la criatura a mi merced, me enfrentaba a una decisión de proporciones épicas. Debía elegir entre ser un instrumento de destrucción o liberar a la criatura para que la naturaleza siguiera su curso. El destino de la base, de la selva y de la humanidad misma pendía de un hilo oscuro y frágil. Y en ese momento, supe que mi elección determinaría el curso de los acontecimientos en un juego donde las apuestas eran más altas de lo que jamás habría imaginado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.